Abordamos ahora la mesa los valores europeos para un nuevo orden global, una conversación entre doña Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, y don Pablo García Verdoy, anterior representante permanente de España ante la Unión Europea y líder de Asuntos Públicos para Europa de JIC. Empezamos ya. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, para mí es un placer, se dice siempre, ¿no? Para mí es un placer estar aquí hoy, primero aquí en el Foro de Atocha, pero además estar aquí con una persona a la que admiro y por la que siento un afecto personal muy grande por mi época de Bruselas con ella como comisaria. Estamos hablando de la vicepresidenta Věra Jourová, la vicepresidenta de los valores. Oh. Yo quiero empezar con una nota personal, porque creo que para poner en contexto a una personalidad europea pública que conocéis, porque también hablaremos de eso, la señora Jourová ha tenido un protagonismo en la política española que no ha pasado desapercibido. Quiero poneros en el contexto personal. Bueno, cuando uno va al despacho de Věra Jourová, una de las cosas primeras que ve es un gran retrato de Havel. Havel, que es su gurú, su asistente, al que le pide consejo cuando tiene dudas sobre qué camino tomar. Y la otra referencia que tiene la vicepresidenta Jourová es otra persona que muchos de vosotros aquí conocéis o habéis conocido, que es Madeleine Albright. Porque también Madeleine Albright, que conocéis muy bien su relación con la República Checa, y esta sí, no tan virtual, sino real, ha sido una persona importante para Věra en su formación y en su manera de entender la política europea. Resumiendo, una personalidad centroeuropea que ha recorrido todas las escalas de la administración, desde la municipal, la regional y a través de la regional, la europea. Ha sido ministra, ha ocupado cargos de enorme responsabilidad en la República Checa y luego ha sido, en 2 legislaturas, Juncker y von der Leyen I, la persona clave para entender cómo podíamos defender nuestros valores como Unión Europea. Primero, como comisaria básicamente de justicia, también consumidores e igualdad de género, y ahora en el puesto que está a punto de abandonar como vicepresidenta de Valores y Transparencia en esta Comisión von der Leyen. Yo quería darte las gracias por estar aquí con nosotros y lo primero de todo, preguntarte quién te recordará cuando te vayas de Bruselas. ¿Qué personas pensarán la comisaria Jourová ha dejado una impronta que me ha afectado? Muchas gracias, Pablo. Sí, la verdad es que somos amigos, es verdad, y bueno, creo que sabes lo feliz que me haría tener la capacidad de explicar español, de hablar en español, perdón, porque siempre me ha encantado este país y he guiado a muchos checos, de hecho, a este maravilloso país, así que bueno, no puedo todavía, así que haré mi presentación en inglés. Bien, creo que todos los políticos quieren siempre como dejar algo positivo para el futuro, ¿no? Y tengo que decir que yo tengo como una sensación un poco extraña de que los autócratas me recordarán más y por más tiempo que los demócratas. ¿Por qué digo esto? Pues en primer lugar porque yo hice la propuesta de conectar o condicionar el dinero de la Unión Europea al Estado de Derecho. Esto fue un poco chocante cuando lo dije en 2017, pero decía que me parecía muy importante que entendiésemos lo importante que era este dinero y que si acabamos con el Estado de Derecho en cualquier país, eso tenía que ser muy caro. Es por eso por lo que estamos aplicando esto, de hecho, en Hungría. Y esta es siempre una advertencia, de alguna manera, para quien quiera lanzar estos disparos, por así decirlo. Después está la ley de la libertad de los medios.
Nadie se habría creído que pudiese haber una legislación como esta para toda Europa. Muchos nos decían que queríamos regular los medios de comunicación, y lo que no es cierto. Yo quería simplemente una legislación que estableciese la base, el fundamento, las condiciones para los medios. Esto prohíbe la presión política en la libertad de prensa para los medios de comunicación. Y esto es algo que a los autócratas a lo mejor no les gusta, pero bueno, yo espero que esta ley, esta legislación proteja la libertad de los periodistas profesionales, porque en la era de la desinformación necesitamos medios de comunicación fuertes, necesitamos medios de comunicación para el servicio público y no partidarios, que sean libres de decir lo que quieran. Y bueno, quizás esto haga que me recuerden más los malos. También por todo lo que tiene que ver con lo que he hecho sobre espacios digitales, porque yo contribuí a la creación de la Ley de Servicios Digitales y de la inteligencia artificial. Era parte de mi lucha contra la desinformación, la propaganda rusa, porque Rusia creó todo un sistema en el que las palabras se pueden convertir en armas. Y bueno, se me ha utilizado un poco para la producción y amplificación de la desinformación, esa desinformación de esteroides que yo le llamo, y que puede de alguna manera acabar con las elecciones libres, es decir, con la democracia en los Estados miembros. Y esto puede ser por la manipulación de la mentalidad y forma de pensar de las personas. La inteligencia artificial en conexión con la desinformación es un arma de destrucción masiva, y por eso creo que es importante hacer mucho más difícil, casi imposible, que se utilice un arma como esta, ya ahora, no solo en el futuro. Yo quería aquí decir algo que, desde nuestra experiencia como miembros del Consejo, echábamos de menos. Y veo a mi antiguo jefe, al secretario de Estado de la Unión Europea, Ramón de Miguel, y recuerdo cómo España en su momento propuso que el artículo 7, el artículo que que debería controlar desde la perspectiva del Consejo el cumplimiento del artículo 2, que es el artículo de nuestros valores, el artículo del Estado de Derecho, nosotros propusimos que se aprobara por mayoría cualificada el entrar en una fase de análisis y eventual sanción al Estado incumplidor. Eso no quiso el Consejo entonces y lo estamos pagando. Y por eso la Comisión y el Tribunal de Justicia son los actores principales para el control del Estado de Derecho en Europa. Y ahí, vicepresidenta, yo quería preguntarte, ahora que dejas la cartera, después, ya te digo, de 5 más 5 años haciendo justicia y haciendo valores, ¿qué le dirías tú a tu sucesor que tiene que tomar esta cartera en un contexto geopolítico en el que los valores europeos no diría que son minoritarios, pero no son los que dominan la gran competencia geopolítica de hoy en día? ¿Qué le aconsejarías para los próximos años en cuanto a definición de la defensa de los valores fuera de Europa? Sí, la verdad es que me encantaría poder hablar con mi sucesor, con quien ocupe el cargo después de mí. He hablado con el comisario irlandés, también con el vicepresidente finlandés, que son personas clave que van a ocuparse de lo que yo hacía y de mí un poco seguir con mi agenda. Y la verdad es que hay 2 consejos quizás que podría mencionar. Si quieres ser popular, no aceptes este trabajo. Este es el primero, porque trabajar para que haya un mayor Estado de Derecho más fuerte, sobre todo en ese principio, ¿no?, en los Estados miembros, eso significa que vas a entrar en el campo de luchar un poco por el poder. Sí, hay que decirlo claramente. Estamos hablando de limitar poderes. Así que, si queremos escoger estar ahí, bueno, pues vale, hagamos esto. Pero esto es mi primer consejo. El segundo es que muchos de las personas que están trabajando en este ámbito no tienen, digamos, que el Estado de Derecho y la democracia, el sistema que necesitamos proteger y que necesitamos defender, está en manos de la persona que vive en los distintos países y depende de cuánto se fíen de la democracia. Así que mi segundo consejo sería: no seas como
activista, sino que mantente dentro de tus competencias, porque creo que puedes hacer mucho. Nosotros, de hecho, lo hicimos con las competencias que teníamos entre nuestras manos, pero cualquier tipo de activismo o incluso ideología puede ser muy peligrosa, porque después de todos estos años, es verdad que, bueno, he venido a darme cuenta, llevó su tiempo, por supuesto, pero me he dado cuenta de que hay que insistir en que un sistema democrático, los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, este es un valor universal. Todos ellos son valores universales y no deberían de tener nada en común con la ideología. Da igual que seas de izquierda, conservador, liberal. Da igual qué ideas políticas tengas, es tu obligación proteger y defender estos valores. Me has hablado de ese artículo 7, por cierto, y bueno, en nuestro sistema creo que no tenemos posibilidad de, bueno, no quiero ser así como muy bruta, pero no podemos deshacernos de ningún país que como que nos engañe, por así decirlo. Desde que creamos el Tratado de Lisboa, cuando empezamos a diseñar nuestra legislación primaria, por así decirlo, creo que nunca nadie tuvo suficiente fantasía y creatividad para imaginarse a alguien como el señor Orbán o más líderes de este estilo, ¿no? Y, claro, esto no solo nos iba a desviar de nuestros valores, sino que tampoco podríamos imaginar que en épocas de guerra alguien podría jugar este doble juego, ¿no? Esta falta de fantasía, quizás en 2008, es bueno, a lo que me quiero referir. Y ese artículo 7 permitiría a los Estados miembros aplicar bueno, medidas más estrictas, por así decirlo, que no significa dispararle a nadie. Y, claro, nunca pensamos en que algo así podría pasar, como el caso de Hungría. Yo recuerdo con Úrsula, muchas veces hemos dicho, la verdad es que para nosotros es importante que haya pues todas las millones de personas que puedan estar ahí, que puedan tener su vida garantizada por la Unión Europea. Podemos después hablar también de las debilidades de la Unión Europea, pero estas son, digamos, las fortalezas. Y hablar de lo que se estaba hablando y de lo que implicaba este artículo 7 era de privar o quitar ciertos derechos de voto. Y claro, si hacemos estos votos y estas distintas mayorías, esto podría ser el caso hoy en día en casos como el de Hungría. Pero bueno, teníamos la unanimidad y durante años pues era bueno una cuestión de el señor Putin, el señor Orbán, siempre era pues bueno, siempre era un poco la idea de ese no polaco y creo que bueno, nuestros aliados pues siempre protegerán de alguna manera a Hungría en en esto que pasa. Así que falta de fantasía, falta de creatividad, de imaginación, creo que esto estaba ahí, pero creo que podemos continuar con el sistema y con las ideas que tenemos. Y yo quería aquí en la audiencia comentar dos cosas que me parecen muy relevantes, tuyas personales y de la geografía europea. La primera, que la vicepresidenta es un producto enormemente refinado y muy completo de lo que ha significado la ampliación del 2004. Y su experiencia de venir de un país comunista, su experiencia de la falta de libertades, de la falta de Estado de Derecho, de las limitaciones que ella conocía como una persona joven cuando creció en la antigua Checoslovaquia, fue, sin duda ninguna, determinante a la hora de valorar lo que significa el respeto del Estado de Derecho. No se nos puede olvidar. Y yo creo que en España a veces se nos olvida también la trascendencia del encuentro entre el este y el oeste a partir de la ampliación del 2004. ¿Cómo valorarías tú el hecho de que vosotros, los que habéis luchado por la libertad cuando a partir de la caída del muro de Berlín llamasteis a la puerta de Europa, sois, y tú en particular, defensores precisamente de esos valores que el comunismo os negaba? No. De hecho, en los 25 años que viví en el comunismo, bueno, eso está ahí. Aparte, recuerdo un tanque soviético en 1968, por primera vez en las calles de donde vivía. Y claro, todo esto ha influido mucho en mi forma de pensar y de sentirme.
Para mí, la verdad es que siempre ha sido muy fácil aplicar mis instintos, por así decirlo. Cuando hablamos de la libertad de prensa, por ejemplo, de la independencia de la justicia, la libertad en general, teniendo en cuenta la experiencia de alguien que ha vivido bajo un régimen que suprime todo, esto a mí me ha ayudado a, desde muy temprano, sentir estas tendencias y empezar a discutir todo esto con personas importantes, representantes de distintas instituciones sobre estas tendencias. Y me ha ayudado además en dos cosas muy conectadas, más con la esfera digital que con la política. Por ejemplo, yo ocupé un puesto de responsable en todo lo que tiene que ver con la regulación de la protección de datos. Y pronto me di cuenta de que con el crecimiento de los espacios digitales y su impacto en nuestras vidas, la gente se movía a los espacios digitales y no se apropiaba de sus derechos. Y de repente en el espacio digital empezamos a ver gente que empezó a perder identidad. No veían un poco lo que estaba pasando ahí fuera y no tenían la oportunidad de un poco reapropiarse, por así decirlo. Y yo pronto empecé a darme cuenta, caramba, esto me recuerda a algo. Y de repente me di cuenta de que esta es la sensación que tiene la gente que vive en un régimen comunista. Están en un sistema del que no tienen ni idea ni oportunidad de influir. Y yo me daba cuenta de cómo se puede alcanzar un nivel muy bajo de libertad, no solo a través de la ideología política, sino también a través de grandes negocios. Para mí fue muy chocante cuando me di cuenta de que, esto le pasa a las personas. Esto es por lo que muchas veces, queremos darles a las personas la posibilidad de manejar su vida, digamos, online. La segunda cosa que quería añadir es que queremos que las plataformas digitales moderen un poco su contenido, ¿no? Siempre insistimos en que no debe haber pornografía infantil, extremismo, terrorismo ni discurso del odio. Discurso del odio verbal que tenga la capacidad de incitar la violencia en la vida real. Esta es la definición. Esto nos lleva a insistir. Esta desinformación es algo mucho más sutil, porque en muchos casos esta desinformación no es contenido ilegal. Y aquí, mi experiencia con todo lo que tiene que ver con la censura es fundamental. ¿Por qué queremos comprobar o eliminar solo la desinformación que tiene un gran potencial a la hora de influir en las elecciones libres, destruir el sistema electoral y la seguridad? No es que le vayamos a decir a Facebook o a otras, elimina todas las menciones con respecto, por ejemplo, al hombre que nunca ha estado en la Luna. La gente puede creer en teorías conspiratorias, es su elección, pero lo que nos queremos nosotros es centrar en ese ligero y estrecho espacio en el que vemos como esa mentira que está ahí y que muchas veces es muy pequeñita, pero puede hacer un gran daño. A veces definimos la desinformación como un pedazo de información que se realiza de manera muy coordinada, que pagan grandes dineros y que tiene como intención dañar a la sociedad. Lo que pasa hoy en día es que muchos políticos piden a distintas instancias que quiten la llamada desinformación porque no les gusta, a lo mejor, lo que comen, por así decirlo. Y eso no es desinformación, es texto incómodo. Es algo que se les dirige a ellos, pero nada más. Así que mi mensaje es: no utilicemos la plataforma de la moderación para esto, sino que comuniquemos mejor. Hagamos algo, pongamos argumentos sobre la mesa con respecto a todo esto.
Así que mi experiencia de la época en que yo vivía bajo la censura es que debemos proteger la libertad de expresión como principio fundamental y a partir de ahí aplicar medidas como una capa como muy estrecha de realmente las partes peligrosas de esa desinformación. El espacio digital no regulado me recuerda al paraíso comunista. No sé si es contraintuitivo, pero me parece que es un buen resumen de la charla, ¿verdad, Carlos? Bueno, yo no puedo acabar esta conversación sin hablar de España y tu papel, ¿no? Como sabéis, la vicepresidenta presidió, impulsó, amparó, no sé qué verbo utilizar, el acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas para el comienzo de un desatasque en ámbitos tan importantes, sobre todo como la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Yo quiero que nos cuentes, a lo mejor no un cotilleo, pero por lo menos que nos cuentes algún detalle de tu intervención, por cierto, que todo el mundo en España interpretó como un apoyo de la Unión Europea a algo que en este foro en particular defendemos ampliamente, que es el diálogo entre las grandes fuerzas políticas para defender los temas básicos del Estado de Derecho y tu experiencia con el ecosistema español tan atento a lo que estabas haciendo entonces. Es ex amigo. Bueno, sabe usted mejor que yo lo difícil que era la situación cuando el sistema jurídico en España se quedó bloqueado por el problema que hubo con el Consejo General del Poder Judicial. Fueron años de debates, si que es la oposición, que si es la coalición, que si ambas partes. Recuerden lo que dije al principio. Un sistema judicial independiente tiene que estar por encima de la parte política. Y por eso durante años yo he intentado apoyar el acuerdo bipartidista en el que ambos lados se sientan alrededor de la mesa y llegan a un acuerdo acerca del sistema que sobrevivirá a las próximas elecciones. Un sistema sostenible que garantizará que en España haya un poder judicial independiente. Estaba bastante desesperada, debo decir, cuando vi que no tenía buena pinta. Y después, tras las negociaciones por parte de España, cuando vi que había una voluntad política fuerte de resolver el problema, recibí un mensaje que tenemos un acuerdo. Y no me lo creía de lo buena que era, y sin embargo era verdad. Fue un momento muy feliz para mí y me di cuenta de que podía ayudar en este proceso. Fue un gran momento para mí cuando di la bienvenida a Félix Bolaños y a Esteban González Pons en mi oficina, y que por fin se hubiese llegado a un acuerdo y que estuviesen dispuestos a firmarlo. Esto al final sucedió. Por lo tanto, esta labor... bueno, usted ahora está en el sector privado, ¿no? Bueno, pero para los políticos no suele ser el caso que podamos decir, a día de hoy he conseguido hacer algo concreto, porque siempre es un proceso a muy largo plazo. Y aquel día, cuando estos dos caballeros firmaron el acuerdo, ante los medios de comunicación españoles, con mucha sorpresa, allá en Bruselas, fue uno de los días más felices que he tenido en mi trabajo. Por cierto, los medios de comunicación tenían mucho miedo de que se filtrase el acuerdo antes de firmarse, porque esto suele pasar cuando hay decisiones de tanta magnitud que están todavía pendientes, que se filtra demasiado pronto a los medios, como una especie de balón para forzar las cosas, y a veces no se basa en hechos reales. Pero lo conseguimos mantenerlo hasta el momento en que firmaron. Y fue un gran momento para mí. Y creo que para España también. Porque debo decir una cosa, que haya un sistema judicial, un poder judicial independiente es bueno para Bruselas, sí,
pero es bueno para el pueblo que vive en cada país. Así que fue bueno para los españoles y las españolas. Y te agradecemos muchísimo tu papel en esto, porque los que estamos aquí todos somos conscientes que sin la fortaleza de las instituciones, la debilidad es evidente y nuestra incapacidad de defender tanto los derechos individuales como los derechos colectivos, como los derechos empresariales, como los derechos económicos, se hace cada vez mayor, ¿no? El deterioro de las instituciones es un problema que abordamos en el Foro La Toja con frecuencia, porque es evidente que hay, en general, un deterioro, no hablo solamente de España, y es muy importante que la Comisión tenga un papel. Yo quería pedirte, para finalizar, ¿tú ves la posibilidad, y sobre todo con esa obsesión de la soberanía nacional como elemento fundamental para defender una diferencia que no debería existir, que tengamos una Unión Europea todavía más activa y todavía más eficaz en la defensa de nuestro Estado de Derecho? ¿Tú ves margen de mejora? ¿Ves capacidad de avanzar sin reforma de los tratados? Reformar los tratados va a ser una cosa bastante complicada y se vinculará a la ampliación. Mencionaba usted el 2004. Bueno, ahora hay los países de los Balcanes que ya se están preparando para el acceso. En los próximos años tenemos a Moldavia, Ucrania. Así que creo que va a requerir abrir un debate muy serio acerca de los tratados, de si podemos continuar con el mismo número de comisarios y otros elementos. Va a ser un debate muy caliente. También, pues, que una vez que se abran los tratados para una serie limitada de cosas, habrá una inundación de otras propuestas y puede acabar derribando todo el proceso. Pero yo predigo que el debate será necesario. Yo soy una gran promotora de que siga creciendo la Unión Europea, quizás porque tengo un vínculo muy estrecho, sobre todo con Ucrania, porque les he ayudado a reformar su sistema judicial y estoy en contacto con los ministerios y vicepresidencia. Y el hecho de que estén emprendiendo reformas mientras los está bombardeando Rusia es increíble. Por lo tanto, esto es lo que yo predigo. Bueno, la protección del Estado de Derecho. Yo creo que es importante que empecemos a monitorizar y evaluar la situación del Estado de Derecho en todos los Estados miembros. Este informe del Estado de Derecho que se publica en julio, alguien dice que es bla bla y otro informe más de los que manda Bruselas, pero no es así, porque estamos evaluando la situación de los medios de comunicación, la justicia, cómo se aplica, los esfuerzos contra la corrupción y comprobaciones y balances. Y vemos tendencias en los Estados miembros y podemos lanzar un debate que podría ser lo suficientemente temprano para acabar con esta tendencia negativa sin extralimitarnos de nuestras competencias. Y hablo de la Comisión. Hemos empezado a hacer esta evaluación en base a una experiencia un poco farragosa. No sé si saben que en Polonia, para construir un sistema judicial independiente desde la Revolución en 1989, les ha llevado décadas el establecer un poder judicial. Y una noche congelada en 2015, el señor Kaczynski dijo: parémoslo. Vamos a crear un nuevo sistema. Esto fue una discontinuidad la que emprendió. La experiencia es construir un sistema durante décadas, se construye la confianza de las personas en un sistema judicial independiente y de repente, de un día para otro,
se cambia. Y por eso tenemos esta obsesión, incluso cuando haya el más mínimo indicio de que pudiese suceder algo así en cualquier Estado miembro. La continuidad será importante. Creo que le agradeceríamos mucho a la Comisión que mantuviera esta actitud activa en defensa del Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Vera. Ha sido un placer.